Muy buenas noches, es un gusto darle la bienvenida a todos ustedes, como todas las noches, para que juntos disfrutemos su entrevista 8 en punto. Señores, esta noche tenemos a dos analistas de altura. Vamos a estar conversando sobre diferentes temáticas: coyuntura electoral, irregularidades en la construcción de la carretera Diego de Holguín, el proceso que ya inició en el órgano jurisdiccional, así como las detenciones la semana pasada, negativa de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y los partidos políticos a develar quiénes son y cuánto ganan cada uno de sus asesores. El día de mañana, el Instituto de Acceso a la Información dará a conocer la resolución de la audiencia pública y oral que se realizara el viernes pasado, donde el presidente de la Asamblea Legislativa no compareció. Mandó un escrito solicitando, por supuesto, que un delegado de acceso a la información se recusara de seguir conociendo, y también dejó entrever que era atentatorio. Para conversar sobre estos temas, con mucho gusto le damos la bienvenida a Juan Pablo Durán, exdiputado y analista político. Un placer tenerlo acá. Muchísimas gracias, Sergio. Un cordial saludo al pueblo salvadoreño, un cordial saludo a nuestro buen amigo Mauricio. De veras, un placer poder compartir estas opiniones con el pueblo salvadoreño. Ya lo adelantaba Juan Pablo Durán. Nos acompaña también esta noche Mauricio Meyer, analista político. Un placer, don Mauricio, tenerlo esta noche acá. Muchas gracias, Sergio, por invitarme. Mire, ¿por qué la corbata negra? Porque siempre últimamente ha venido con colores alegres. Me llamó muchísimo la atención. Yo creo que la mejor definición para la corbata negra es que estoy de luto, porque el país está mal. Yo me voy a cambiar la corbata hasta que este país cambie. Por de pronto seguiré de luto por todo lo que está pasando en este país. Bueno. El día que usted me vea con una corbata de color es que ya las cosas están bien. Espero que sea pronto. Okay. Pero por los próximos días seguiré de luto por el país. ¿Cree que va a llegar ese día? Esperemos que sí. Ok. Arrancamos esta entrevista saludando a quien hace posible este primer segmento, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, arrancamos esta entrevista. Vamos a iniciar con un tema de coyuntura electoral. Vamos a iniciar precisamente con la inscripción de una coalición donde el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, llegó ante el ente colegiado, donde en el momento de la inscripción ciertamente se fusionaron sobre una misma bandera o en una misma, en algún momento, elemento distintivo de los otros partidos políticos. Yo se lo voy a presentar más adelante. Tengo una nota, por supuesto, para poder contextualizar, de las cuales se lo presentamos a continuación, porque no solamente se ha solicitado una interpretación auténtica del artículo 8 de la ley de partidos políticos a la Asamblea Legislativa, sino que en alguna forma se le han hecho ciertas observaciones a esta coalición para que sean evacuados en tiempo y forma por parte del Tribunal Supremo Electoral. A continuación se las presentamos. Está mal planteada y tienen que corregirla de acuerdo a lo que se les ha prevenido. Los representantes de los tres partidos políticos que conforman unidad tienen 72 horas para resolver las observaciones hechas por el Tribunal Supremo Electoral. El presidente del TSE se limitó a brindar un escueto informe, pues la ley le prohíbe hablar sobre un caso en proceso de discusión. Si bien ellos en tiempo han solicitado su inscripción y continúan en tiempo, hoy esta prevención que les hace el tribunal se enmarca en la ley que les da, para este caso, a partir de la notificación. Chicas aseguró que el tribunal establecerá comunicación con la coalición para explicar los pormenores de la prevención si así lo requieren sus dirigentes. Que la demanda de los peticionarios no ha sido satisfecha, sino que se les ha mandado a corregir la plana. La coalición Unidad presentó su solicitud al TSE y en ella participan el PDC, PCN y Gana, bajo una bandera con Antonio Saca como candidato. Para Teleprensa Canal 33, Julio Rodríguez. Ok, esta es la nota en la cual le ponemos nosotros de contexto y quisiera presentarles a todos ustedes, amigos televidentes, literalmente el artículo 8 al cual hacía referencia yo de la ley de partidos políticos. Lo tenemos acá a un extremo. Y puntualmente el artículo 8 habla de las prohibiciones sobre la denominación, colores, símbolos, siglas y lemas. Me voy a la letra C, que puntualmente habla sobre nombres de personas naturales o jurídicas, ni aquellos lesivos o alusivos a nombres
de instituciones, personas o que atenten contra la moral y las buenas costumbres. Esto es lo que dice el artículo. Me voy entonces rápidamente a mostrarles a ustedes ciertamente la forma en el cual se acuñaron estos partidos políticos. Rápidamente acá se los muestro, porque así fue como se ha escrito esta coalición. Vemos nosotros la foto del expresidente Elías Antonio Saca y el nombre de él arriba de Unidad Tony Saca, que el eslogan es Tony Saca es unidad. Juan Pablo, ¿cuál es su opinión con relación? Hoy por hoy se le está pidiendo una interpretación auténtica a la Asamblea Legislativa, pero muchos partidos políticos no están de acuerdo y en alguna forma el Código Electoral no lo prohíbe. Sin embargo, la ley de partidos políticos recién aprobada, vemos nosotros como el artículo 8 ciertamente tiene prohibiciones, pero más allá de eso, muchos interpretan que este podría ser una vendetta, no estoy asentando nada, estoy diciendo podría, contra la Sala de lo Constitucional, luego que esta da por no procedente la forma del voto por rostro. Es decir, esto podría interpretarse como el plan B. De las cosas tristes que pasan en el país es la resistencia a obedecer el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho está enmarcado por respetar las atribuciones y funciones que tiene cada órgano del Estado. En lo personal, a mí me sorprendió cuando la Sala de lo Constitucional determinó que para el caso de la presidencia no era importante la fotografía. Uno asumía que por el antecedente de los diputados, probablemente en el tema de la elección de presidentes, eso iba a ser exactamente igual. Sin embargo, uno no puede dejar de valorar que los magistrados de la Sala de lo Constitucional evaluaron que en el caso de la presidencia solo compite una persona para la presidencia y uno para la vicepresidencia. En consecuencia, al marcar esa bandera, tú sabes que estás votando por esa fórmula presidencial. Una vez se ha emitido la sentencia, debería, en mi opinión, respetarse sin medias tintas, sin querer jugar a la rata, sin querer jugar a la vendetta o a querer sacar una estrategia que va más allá de lo posible a nivel jurídico. Si uno interpreta correctamente, de manera literal, el artículo que se ha referido, no hay por dónde intentar inscribir una coalición o un partido junto a una figura de una persona natural o jurídica. En consecuencia, hay que entenderlo como un intento de querer burlarse de la resolución de la sala, amparándose en un antecedente del año 2004, cuando el ex candidato a la presidencia, que Dios en gloria lo tenga, Héctor Silva, participó y se le permitió que fuera la fotografía en esa coalición. Pero hay que advertir que en ese momento no estaba aprobada la ley de partidos políticos, como primer elemento que hay que dejarlo muy claro. Lo segundo es que creo que ese tema está bastante discutido. Llevarlo a insistir es una manera de entretener su proceso de inscripción. Lamentablemente, lo que más preocupa es la resistencia a obedecer las sentencias que se van emitiendo por parte de la Sala de lo Constitucional. Hemos visto esa conducta y perdonad, Sergio, pero creo que ha sido una conducta muy repetitiva, con mucha insistencia y con mucha agresividad, particularmente de la gente de Ghana y de la gente cercana a esta coalición. Ha habido resistencias en diferentes resoluciones, pero en esta en particular lo único que están haciendo es acentuando lo que los salvadoreños hemos venido viendo como una conducta ya casi repetitiva de parte de este grupo de partidos. Ok, don Mauricio, sus impresiones, por favor. Mire, yo veo esto desde un punto de vista totalmente diferente. Estamos viviendo en un país en donde nadie quiere hacer caso de nada. Primero, todos los políticos que están conformando el movimiento Unidad son políticos viejos de edad y zorros de alguna manera, porque son secretarios generales de 3 partidos: Conciliación, Concertación, Democracia Cristiana y este nuevo movimiento Unidad, que gana en el fondo. Si la convocatoria a elecciones la va a hacer el Tribunal Supremo Electoral el 23 de septiembre, ¿qué andan haciendo presentando el proyecto de coalición? Es que es totalmente ridículo. Y que aparezca el presidente del Tribunal Supremo Electoral diciendo que les van a hacer prevenciones y que en 3 días tienen que... Es que están fuera de tiempo. Si ni siquiera se ha abierto la campaña. Es que todos estamos confundidos. Va uno y se va a la Corte Suprema de Justicia a pedir que no inscriban a Tony Saca como candidato.
¿Y qué es lo que dijo la Corte? No, si todavía no podemos tomar resolución porque ni siquiera se ha abierto, si el señor no es ni siquiera candidato. Todos los que estamos viendo en este último año, ninguno es candidato. Serán candidatos el día que se inscriban en el Tribunal Supremo Electoral. Y para que se inscriban tienen desde el 2 de octubre hasta el 2 de diciembre. El que no se inscriba entre el 2 de octubre y el 2 de diciembre no es candidato. Entonces, yo no me explico por qué aquí las cosas, la gente no piensa, no sé qué es lo que está sucediendo con el intelecto del salvadoreño promedio. El Movimiento de Unidad viene y hace todo lo contrario de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Eso solo lo puedo yo interpretar bajo un solo concepto. Aquel viejo dicho que dice, no importa que la publicidad sea mala, pero al final de cuentas es publicidad. Es una manera de ganar atención de los medios. Ahora, ¿qué es lo que sucede en los medios de comunicación? Yo quiero creer, y con mucha pena, pero con seguridad, que en ningún medio de comunicación hay gente experta en sistemas electorales. Hay reporteros, hay periodistas, hay gerentes, pero nadie especializado que se puede el código electoral, la ley de partidos políticos de punta a punta, porque caen fácilmente en este tipo de trampas. Entonces yo siento que esta prevención que el tribunal ha hecho está fuera de juego, pues eso es como que si no hubieran hecho nada. Esperemos el 23 de septiembre. El 23 de septiembre vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, ¿por qué la insistencia torpe de llevar la foto de Tony Saca con el concepto de unidad? Y fíjense cómo se confunden fácilmente. La gente tiene que observar lo que está sucediendo en el país. Cuando la Corte Suprema de Justicia dijo que no se podía poner fotografía, en menos de 24 horas el Movimiento de Unidad había cambiado el concepto publicitario. Siempre al final de sus comerciales de televisión aparecía la foto de Tony Saca es unidad. Cuando la Corte dijo no, cambiaron el final y solo ponían unidad. De repente hubo posiblemente alguna cabeza caliente que están tomando el concepto de que en política no hay que pedir permiso, sino que hay que pedir disculpas. Y dijeron, no, vayámonos con esto. Y regresaron otra vez, contrariando lo que la Corte Suprema de Justicia había dicho. Pero no nos engañemos, todo esto es propaganda política, no es publicidad. Ojo, que publicidad es una cosa y propaganda es otra. Esto es pura propaganda política. Ok, don Juan Pablo, el mismo caso de Walter Araujo, no tengo mucho tiempo, pero le empezamos a dar forma porque pedían la recusación y la resolución fue la misma que don Mauricio ya decía. Todavía el candidato no está inscrito, no puede estar pidiendo la recusación de él. Lo que pasa es que aquí las cartas están echadas y cada vez que se van viendo estos movimientos y estas maniobras políticas, los que venimos de las entrañas de ese monstruo sabemos exactamente a qué se refieren. La correlación al interior del tribunal no está para recusar a Walter Araujo. Haga lo que haga, diga lo que diga. Si uno se limita a leer los comentarios, las opiniones, lo que él ha escrito, ha dicho, las declaraciones, más allá de qué partido él esté representando ahí, uno entiende que él, en su condición de juzgador, porque lo lamentable en el tribunal es que no solo tiene funciones administrativas, tiene funciones jurisdiccionales. Y al tener funciones jurisdiccionales, cada magistrado es un juez y está obligadísimo a guardar la neutralidad, a guardar la opinión adelantada que no puede estar dando. Y cuando un magistrado se abre de esta manera, pues hombre, en estricto sentido ético, debería recusarse. En estricto sentido ético, cualquiera que lo hiciera, no estamos hablando de un magistrado en particular. Sin embargo, uno sabe cómo está funcionando el tribunal. El tribunal lamentablemente ha sido de por vida una institución totalmente influenciable políticamente, donde han habido tendencias, en un momento dado ha sido la derecha, hoy es la izquierda, pero siempre ha funcionado así el tribunal. Nunca se tuvo la voluntad política de convertirlo en un ente verdaderamente independiente, autónomo, dividiendo las funciones entre la parte administrativa y la parte jurisdiccional. El resultado es este. Pase lo que pase, mira la tristeza que tenemos y se ha abierto una campaña política muchísimo antes de que la ley lo permita, sin que el tribunal diga esta boca es mía, sin que por oficio haga nada. Aquí tenemos un tremendo desorden gastando energía del país, invirtiendo cantidades importantes de recursos en esa disputa que ya se volvió una cosa realmente penosa, los ataques en los que han caído. Y sin embargo nadie dice nada, ni siquiera, ya no se demandan en el tribunal porque ya saben que eso no va a proceder.
todo el mundo sabe que lo que tiene que golpear, y entre más fuerte golpea es mejor gladiador. Ya no hay ni siquiera una frontera, un límite, un espacio donde alguien dice, hombre, por respeto a la moralidad o a la ética política, estos van a ser los límites donde nos vamos a manejar. Ok, hacemos nuestra primera pausa comercial acá en 8 en punto. Regresamos con mucho más que queremos compartir esta noche con todos ustedes. Volvemos. Estamos de regreso. Acusaciones encontradas de un lado para el otro. Los dos representantes, tanto de Unidad, el expresidente, como el alcalde o exalcalde Norman Quijano, ambos dicen es una campaña en contra de mi persona, de ataques, de difamación. Ya vamos a abordar que el día de ahora el expresidente fue ante los tribunales a interponer una demanda en contra del señor Hugo Barrera por una aparente, porque así hay que manifestarlo, difamación, porque no está comprobado hasta este momento. Será hasta que haya una sentencia firme. Sin embargo, algo que nos llamó muchísimo la atención es con el tema del finiquito del candidato Norman Quijano. Si la Corte de Cuentas no le da el finiquito, ¿qué va a suceder? Por un lado. Por otro lado, ya se le abrió un expediente al diputado Valiente, porque él dijo que si no le daban el finiquito, entonces, y lo leo textualmente, a Norman volveremos a agarrar los fusiles. Por favor. Bueno, volvemos a lo mismo. Esta es una campaña adelantada. Yo dividiría esto en dos partes. Primero, lo que ha sucedido con la demanda contra Hugo Barrera, porque usted lo mencionó. Ahí particularmente creo yo que David Gutiérrez la tiene perdida. Y la tiene perdida muy fácil, porque iban en el carro de Hugo. Y el único testigo pudo haber sido el motorista del señor Barrera, o el guardaespaldas que iba con ellos. David no tenía ningún testigo dentro del vehículo. Y luego, Tony Saca comienza a sudar calentura ajena si Hugo Barrera no ha hablado mal de él. Porque estamos en un país de chambres. Lo único que hizo fue contar un chambre y el otro agarró calentura. A mí lo que me llama la atención es que los dos están pidiendo $3 millones. ¿Por qué la misma cifra? Ese será motivo para otro programa posiblemente, porque eso tiene muchas cosas que analizar. En el caso de Mario Valiente, lo mismo que decía Juan Pablo en un principio. Si dentro del Tribunal Supremo Electoral nadie se patea la cola, los 84 diputados, ninguno se va a patear la cola. Esto es parte de la película que va a comenzar el 2 de octubre. Ya deberíamos de estar acostumbrados. Yo no sé por qué nos sorprendemos, ¿verdad? Han habido miles de casos en la Asamblea Legislativa. Ahora ya nadie se pregunta qué pasó con Rodrigo Samayoa. Pues. No, yo lo de Mario Valiente es un momento de exaltación que todos lo tenemos, pero no va a pasar de ahí. Ok, don Juan Pablo. Bueno, lo que sucede con el caso de la demanda por difamación, yo creo que ese va a ser parte de una larga novela política que vamos a ver de aquí a las elecciones. O sea, está enmarcada en eso. Indudablemente van a haber golpes bajos, van a haber algunos certeros, algunos que son totalmente falsos. La población tiene que ser muy aguda para ir analizando lo que algo tiene de cierto, para poderlo evaluar a la hora de emitir su voto, y lo que realmente va a ser pura basura que se va a vertir en la campaña. Veamos el tema del finiquito del candidato Quijano. Cuando uno analiza desde la posición lo más objetivamente posible, ¿de qué lo están acusando? Lo están acusando de haber utilizado dinero del FODES para cumplir proyectos municipales. Y luego viene el candidato y dice, no, pero eso luego se regresó y lo están haciendo los 262 alcaldes del país. La ley FODES no les permite usar ese dinero. O sea, que no sea directamente para lo que ha sido asignado respectivamente. Estamos diciendo que puede haber una falta administrativa en el peor de los casos. Pero una cosa es una falta administrativa y otra cosa es robarse el dinero. Hay que aclarar dos cosas completamente. Una cosa es tomar un dinero para utilizarlo siempre para proyectos municipales y otra cosa es quedarse con el dinero o hacerlo desaparecer. Estoy diciendo entonces de que uno ve con frialdad de que eso tampoco va a prosperar y que de seguro el candidato Quijano no es cierto que lo van a sacar por eso y no le van a dar su finiquito. Uno entiende de que es parte de este comportamiento irregular que vamos a tener. Van a intentar sacar a uno, van a intentar sacar a otro del ring. Al final probablemente vamos a ir a las elecciones con los 3 candidatos que están severamente enfrentados. Ahora con la otra parte del
hablábamos del otro tema de lo que era el Tribunal Supremo Electoral. Ese definitivamente, pues ya lo habíamos comentado. Yo creo que sin duda en los próximos días vamos a seguir viendo muchísimas cosas relacionadas a este momento que estamos viviendo. Ok, magnífico. Entramos al otro tema y es las irregularidades en la construcción de la Diego de Holguín. Muchas personas se preguntan, ¿y el señor David Gutiérrez por qué no se le ha girado una orden de detención? Muchas personas, no lo estoy diciendo yo. Es que aquí a veces se pone bien susceptible la gente. No me vayan a terminar pidiendo $3 millones a mí también. Entonces, porque el fiscal general ya ha dicho categóricamente que él no está considerado. El ministro actual de Obras Públicas, ya le comento rápidamente, nos acompañó la semana pasada y él fue tajante en decir, ojalá no vayan a pagar justos por pecadores. A continuación le presentamos una nota, porque este día acudió precisamente en el juzgado donde se está ventilando esta audiencia en calidad de testigo, y esto fue lo que dijo el ministro Gerson Martínez. Vengo aquí en nombre del Ministerio de Obras Públicas, en nombre de la ciudadanía contribuyente que ha sido defraudada, a pedir justicia hacia los autores, los coautores, los cómplices y también para las personas inocentes. No es posible que aquí vayan a pagar justo por pecadores. Y es que según el ministro de Obras Públicas era necesario que la jueza del caso conociera de primera mano todas las irregularidades que encontró en la institución, no solo en la administración de Jorge Nieto, sino que también en la de David Gutiérrez. Ayer David Gutiérrez decía que tiene las manos limpias y vino incluso aquí al tribunal a la misma hora que estaban procesando a esta gente. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, aquí esta es la hora del fiscal. Esta es la hora del señor fiscal general de la República. Él dice que no ha salido involucrado. Esta es la hora de la justicia. En este punto coincide el abogado defensor del exministro Jorge Nieto, ya que, según él, la Fiscalía ha partido la investigación en dos, dejando por fuera a Gutiérrez. Esto se conoce como un discurso falaz en una investigación, porque por un lado, si hay hechos delictivos que investigar, tendrían que ser todos los hechos delictivos, no solamente unos. Y en este caso, todo lo actuado antes del 15 de enero de 2007, que es cuando llegó el licenciado Nieto, no han sido objeto de investigación ni forman parte de las imputaciones que en este instante están siendo conocidas. Los defensores cuestionan la forma en que la Fiscalía ha planteado el caso e incluso la forma en que recabaron la información contenida en el requerimiento. Parte de la teoría de los hechos fiscales sí corresponde a que alguna persona por el cargo que tenía, que detentaba, digamos, en alguna medida recibió instrucciones. En mi opinión, eso está acreditado liminarmente a través de la prueba más falible en un proceso penal, que es la testimonial. Incluso los abogados no comprenden por qué algunos de los detenidos no gozan de un criterio de oportunidad o son tomados como testigos, si en el requerimiento dice que ellos fueron coaccionados para firmar algunos documentos. En algún momento se dice que incluso se les llevó a una habitación y se les dijo de aquí no van a salir si no firman esos documentos y cosas como esas. ¿Quién les dijo eso? Bueno, eso se va a ver durante el tiempo de las declaraciones. En este momento por ética no se puede relacionar. A su salida, Gerson Martínez dijo que espera que sea cierta la afirmación hecha por el fiscal de que la investigación continúa. Y cuando nosotros vemos la delincuencia de la calle, reclamamos pronta y cumplida justicia, cero impunidad así, ahí. Pero también cuando se trata de hechores de alto nivel, de los peces gordos, de los pollos gordos, también la ciudadanía, de todos los credos políticos y religiosos, reclamamos pronta y cumplida justicia. Parte de la prensa, Canal 33, Salvador Martínez. Bueno, déjeme comentarle rápidamente que la semana pasada tuve la oportunidad de conversar con el ministro vía telefónica el día jueves, como ustedes recordarán, pero también ha compadecido a esta tribuna, si lo podemos llamar acá, de entrevista y a preguntas de este servidor. Él ha sido categórico en establecer que cuando fue a dejar aquella documentación con camionada, él ya determinó que fue del 2004 al 2009. En el 2004 al 2009 estuvo el señor Gutiérrez y él determinó que en efecto habían elementos indiciarios que lo vinculaban a él. No solamente empleados administrativos hay que detener, dijo el ministro. Su opinión. Bueno, mire, obviamente habría que estar muy involucrado en lo que ha sucedido, pero hay una figura que todos la conocemos. Si le gusta ver televisión
y programas de investigación hay una figura que es muy conocida, que se conoce como testigo criteriado. Alguien tuvo que haberles dicho cuál era el camino que tenían que seguir. ¿Quién es el testigo criteriado? Dicho de una manera muy coloquial, ¿quién fue el que cantó? El que los quemó. Sí, tiene que haber alguien. Ahora, si el fiscal lo sabe, ¿quién es el único que puede dar criterio? La fiscalía. ¿Ah? Entonces, muchos nos estamos preguntando, ¿por qué lo que es tan evidente no lo estamos viendo? A la gente se le olvida que el expresidente Tony Saca le pidió la renuncia a David Gutiérrez. Y la excusa de David fue que estaba enfermo del corazón y renunció. Acuérdese que en el caso de Tony Saca han habido muchas cosas cuando él fue presidente que a la gente ya se le olvidó. Tenemos el estacionamiento más caro de todo el país. Vamos para 5 años. Creo que pagamos $3 millones mensuales de intereses por el estacionamiento que se llama La Unión. El exministro de Salud de Tony Saca también tuvo muchos problemas. Los hospitales. A la gente se le olvida fácilmente lo que sucedió en determinados momentos en la historia política de este país. Yo lo que creo que está sucediendo con lo de la Diego de Holguín, y lo dice muy bien el ministro de Obras Públicas, puesto que es el único que tiene 23.000 folios. Yo no creo que 23.000 folios sean fáciles de conformar en los 4 años que él tiene de ser ministro de Obras Públicas. Él recibió ya algo que venía siendo investigado desde antes. Posiblemente de los 23.000, él ha puesto 18.000. Pero creo que a Gerson Martínez le pica la lengua por decir quién es. Y no lo quiere decir. Y le ha costado tanto que, sí, que presenten este caso para empezar a hablar. Yo creo que él sabe cómo es el final de esta película. Si lo presionan más, posiblemente lo diga, porque ya entró en conflicto con la fiscalía. Porque Gerson debe de saber quién es el testigo criteriado. Y le pica por decirlo. Por eso el fiscal le ha dicho que no se meta en estas cosas, que deje de hacer su show político. Lo ha dicho el fiscal. Entonces, esta película, como decía las series de televisión que son buenas, continuará. Ok, don Juan Pablo. No, este caso sí realmente genera problema estomacal. Por donde quiera que se vea, da pena, da vergüenza. Vamos por parte. Primero, la fiscalía se lleva 4 años exactos o un poquito más para poder proceder. 4 años es un tiempo demasiado grande. Pero no le podemos cargar eso solo al actual fiscal porque él es relativamente nuevo. Qué bueno que se decida a tocar el tema, aunque lamentablemente lo hace justo en los albores de la campaña política. Y eso se presta para cualquier interpretación. Y en la aprobación del Fomilenio 2. Justo. Y son demasiadas coincidencias, con todo el respeto que le tenemos al señor fiscal. Pero lo peor que puede hacer mi buen amigo fiscal es hacer una demostración de que va a ser parejo y al final dejar sobradas evidencias que no lo ha sido. O sea, francamente, con todo respeto, lo que acabamos de escuchar de parte del ministro es casi diciéndole es hora de la justicia, es hora de la verdad. Cuando un país, cuando una sociedad, cuando un Estado acumula demasiada podredumbre, demasiada corrupción, tiene que hacerlas del mar. O saca esa podredumbre, o la estirpa de una sola vez, o francamente está condenado a convertirse en un Estado con un nivel de degeneración tal, con un nivel de degradación tal, que francamente no sé para dónde vamos, y ahí se puede entender el porqué el color de la corbata de nuestro compañero de panel. O sea, uno no puede entender cuando aparecen este tipo de capturas en un momento y en un día clave, pero además uno no ve lo que supone que tiene que ver. Jorge Nieto es una persona que en apariencia, y aquí estamos hablando puramente por lo que uno puede percibir, lo mandaron a tapar una cloaca. Esa es la impresión que uno tiene como ciudadano.
era un ministro de trabajo en ese momento, si hacemos memoria, que no tenía nada que ver, pero tenía buena reputación. Y lo mandan justamente a tapar una situación dificilísima que ya estaba configurada en el Ministerio de Obras Públicas. Ya habían acusaciones muy fuertes en los pasillos políticos, en el ámbito periodístico, en la sociedad, en los tanques de pensamiento. Ya se sentía ese ambiente de que algo feo, asqueroso había pasado en la administración de ese proyecto en aquel momento, Diego de Holguín. ¿Cuál es la sorpresa? Que hoy que se está develando, uno escucha las declaraciones con el fiscal con tremendo asombro y dice, ¿será que es así? De verdad, con todo respeto, lo peor que podría hacer el fiscal de la República es intentar mandar señales de que va a ser valiente, de que va a aplicar la ley, de que realmente no va a andar viendo ni colores políticos, ni se va a prestar a jugarretas políticas, pero por el otro lado, en los acontecimientos, en las decisiones que vaya tomando, eso no quede debidamente documentado y evidenciado. Asumo que a eso se refiere el ministro Gerson cuando está diciendo es hora de la justicia y no le pudieron sacar otra cosa. Es hora de la justicia y ojalá que no paguen justos por pecadores. Está mandando una señal clarísima de que algo sabe, que no se está descubriendo, que no se está destapando por alguna razón. Entonces, en este tema no podemos menos como ciudadanos respetuosamente decirle al fiscal, se decidió hacer ese trabajo, hágalo bien, por el bien de este país. Francamente, esta sociedad, este país, se lo va a agradecer. Hágalo bien, nosotros no sabemos qué está pasando ahí. Nosotros estamos elucubrando en base a lo que percibimos, en base a lo que entendemos, en base a cómo se han desarrollado los acontecimientos. Es usted el que tiene la llave en la mano, es usted el que sabe cómo va a poder investigar a través de su equipo y es usted el que va a tener la decisión final de si va a ser valiente, independiente, correcto o realmente al final sus decisiones van a estar de manera influenciada. Y lo que pasa es que, como usted mencionaba, el fiscal general de la República prácticamente acaba de llegar y está haciendo ese trabajo, pero el fiscal anterior una vez vino acá y eso es lo que yo no entiendo de los funcionarios que vienen acá y yo le pregunté a título personal, mire, y el caso de Lista, el caso de Reza, el entierro de Medicina, el entierro de Dinero, la Diego de Holguín, y la grabación que usted presentó contra el señor Catán, ahí me quedo, nunca más volvió a venir. Pausa, señores, en 8 en punto, regresamos con más. Estamos de regreso, vamos a hablar de ley de acceso a la información, vamos a hablar de comisionados, vamos a hablar de un proceso y vamos a hablar de asesores. Don Juan Pablo, bueno, el caso más claro, emblemático, aquella grabación contra el señor Catán ofreciéndole una plaza fantasma, ¿verdad? Arena ha cuestionado grandemente el despilfarro, ha cuestionado grandemente el tema de las plazas fantasmas y ahora que está la posición inmejorable para dar a conocer, por supuesto, los nombres de los asesores. Una persona en un periódico decía, queremos saber cuántos entrevistadores precisamente de televisión están emplaneados, personas que tienen algún tipo de columna en los periódicos. Queremos saber quiénes son estas personas que están emplaneados, si tienen al amante, si tienen a la sobrina, pero queremos saber. Hoy por hoy se da la posibilidad, pero todos los diputados, incluyendo a los diputados de Arena, dicen en la Junta Directiva, porque una cosa es el poder formal, el poder real es la Junta Directiva. Sí. Queremos saber en algún momento si existen los sobresueldos que tanto se menciona. Parte de las situaciones que nosotros queremos saber, pero ellos mismos dicen, no las vamos a dar porque hay peligro con la situación delincuencial que vivimos. Por favor, usted que estuvo en las entrañas, como dice. Correcto. Lo peor de un político es ser incoherente. O sea, lo peor es decir una cosa y hacer otra. Yo creo que este es un momento crucial para que los diputados que propugnen, que digan, que hablen de un poquito de honestidad, lo demuestren, ya párenle de tanta mensaje al final demagogo que no concluye en nada. Ya esa no es una voz, no es un comentario, ya es una realidad que todo mundo sabe. ¿Por qué no transparentan esto? ¿Por qué no de una buena vez dicen cuántos tienen y a partir de ahí en un mea culpa comienzan a reducirlo hasta llevarlo a un punto prudencial que toda la población les valide? Ahí hay una enorme cantidad de personas que solo van a cobrar y hoy ya no van porque se los depositan en sus cuentas de ahorro. Y eso se sabe de sobra, viene de muchos años atrás. Cada vez ha sido peor la codicia, los arreglos,
esos movimientos políticos que hacen a fuerza de los impuestos del pueblo, aumentando la cantidad de asesores de cada partido o de cada grupo parlamentario, es una práctica tan malsana que está llevando al país por un derrotero realmente complicado. Cuando uno escucha los mensajes de los candidatos presidenciales hablar de que van a hacer un gobierno con honestidad, con probidad, y particularmente eso es lo que dice el programa de gobierno del FMLN, uno le pregunta al profesor Sánchez Serén, ¿y por qué no le dice a su militante, que ahora es presidente de la Asamblea Legislativa, que en un gesto de honestidad y de decencia nos presente la nómina de personas que están de asesores en la Asamblea Legislativa? Eso sería por lo menos un botón de la camisa de mandar a decir, miren, así va a actuar este partido cuando llegue a la presidencia de la República. Por el otro lado, Arena tiene la bellísima oportunidad de decir, miren, aquí hemos cometido pecados, pero no vamos a seguir siendo pecadores. Pero que nos digan del diente al labio que están en contra del despilfarro, que están en contra de la utilización opulenta de los fondos del Estado. Pero por el otro lado, cuando tienen que ser valientes y salir a decir, miren, esto es lo que nosotros tenemos como Arena y hemos propuesto que se reduzca en esta manera, por lo menos una salida elegante, hombre, que les dé una posibilidad de que la gente los pueda redimir de los pecados que han cometido. No, lejos de eso, lo que están haciendo es argumentos tan burdos, tan burlescos, tan ofensivos para la inteligencia de la población, como decir que porque van a ser víctimas de extorsiones no pueden decir quiénes son y qué salario están cobrando. Nos parece realmente un argumento tan poco serio y lo más triste, que haya sido arropado por todos los partidos políticos. Ok, don Mauricio, adicionalmente un elemento que me llamó muchísimo la atención, la semana pasada tuve la oportunidad de conversar con comisionados de acceso a la información, he leído puntualmente la ley que prácticamente está como calientita, acaba de salir por los mismos diputados que ahora dicen que la van a modificar. Y ellos categóricamente decían, mire, en este caso la Asamblea, mañana van a dar resolución, de ser condenada, no tienen acceso a la sala de lo contencioso administrativo, pero el presidente ya dijo que para allá se van a ir. Por favor. Mire, para que podamos respetar a los 84 diputados, los que trabajan de asesores se tienen que respetar a ellos mismos. Es un caso muy claro que ahora un gerente de una radio, mientras su jefe fue presidente, recibía una cantidad de dinero para... En el mundo de la música eso se conoció siempre como la payola. La payola significaba que iba usted con el locutor, la Sony, todo este montón de compañías de discos le pagaban al locutor para que pusiera la música del artista que él estaba promoviendo. Aquí sucede lo mismo. La desfachatez de los asesores de la Asamblea Legislativa que vienen a estos programas con la bandera de analistas, cuando todos sabemos lo que cobran en la Asamblea. El día que se haga público quiénes son, ese día se van a quedar ustedes sin programas. ¿Ah? Primero Dios y Santa Tecla, que no vaya a ser así, don Mauricio. Entonces, ¿por qué? Porque todos tienen una agenda. Mire, los asesores, ¿sabe quiénes son los asesores en la Asamblea? Los que han sido diputados, que no encuentran trabajo y quieren seguir viviendo del erario nacional. Mire, porque vamos a tener acceso de alguna manera al nombre de los asesores. Todos han sido diputados o han sido funcionarios. Sí. No pueden vivir de otra cosa más que del erario público. ¿Cómo va usted a respetar a personas como esas? Es como, por ejemplo, que usted me pida que respete a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Si ni se respetan ellos mismos. Solo basta escuchar a Walter Araujo, que hoy por la mañana estuvo en un programa de televisión, pero una cosa de chambre, pero una cosa que cuando se acaban las palabras comienza el chambre. Y ese es el problema de los políticos nuestros, que como no tienen capacidad para discutir, se arropan con el chambre y empiezan a hablar de los demás y ahí ya se fue la hora. Pues. No, yo creo que esto de la ley de... Si el mismo presidente de la República no quiere decir para dónde va, pues, ni de dónde viene... Estamos, mire, yo espero que ahora estamos a 3 meses de la Navidad, espero que me regale por lo menos una docena de corbatas negras, porque esta cosa no se va a arreglar. Usted me lo preguntó al principio. Vamos a empezar a acostumbrar, entonces, sí. Mierda, así, entonces, es lo que nos está diciendo. Es difícil, mire, hay que entender que estamos viviendo en un país
en donde lo incorrecto es correcto. ¿Por qué? Porque el talento se terminó. Porque la gente honesta, ¿a dónde está? Está señalando un problema estructural complicadísimo. Por supuesto. Complicadísimo, porque este país, si no empieza un proceso evolutivo, donde la gente honesta, la gente capaz, la gente honrada entienda que se tiene que hacer cargo de la cosa pública, entienda que tiene que tomarse los partidos políticos, aún con los golpes, las injurias y el maltrato que va a recibir al entrar, cada vez vamos a ir en una condición de mayor degradación. Si los pícaros y los corruptos gobiernan cuando la gente honesta no toma conciencia. Sócrates decía en el año 510 a.C., toda persona, todo ciudadano que tenga la capacidad de aportarle algo a su sociedad está obligado a hacerse cargo de la cosa pública. Oye, eso lo dijo 2500 años antes de nosotros. Y resulta que en nuestro país la gente honesta y capaz ha llegado a la conclusión que la política es un oficio de corruptos. Y los corruptos aplauden de felicidad que los honestos no lleguen. Y si llegan uno, tratan de hacerlo desaparecer a como dé lugar. Jamás un diputado honesto va a hacer más de un periodo en la Asamblea Legislativa. Jamás. Es imposible. Si con solo que actúe decentemente, lo van a ver como una espécimen rara. No digamos si lo hace igual en otro cargo público. Entonces, frente a esa realidad que se está planteando, o tomamos conciencia en un proceso complicado, estructural, que significa renovar la conducción de cuanto partido político existe en este país, porque constitucionalmente son los instrumentos para poder ejercer el poder, o realmente vamos a seguir ahí lamentándonos de lo que tenemos, sin tener un rayito de luz que nos indique que esto va a cambiar. Esa ley de transparencia, el acceso a la información que fue soñada, anhelada, deseada por la población, que en mi periodo legislador intenté impulsarla y no encontré eco ni siquiera en otro legislador que me ayudara a firmarla. Cuando la vinieron a aprobar la dejaron sin dientes. Y los pequeñitos colmillos que le hicieron, hoy resulta que les molesta y se los quieren quitar. Mira qué cosa más desfachatada, mira qué cosa más vergonzosa. Y sin embargo, recibimos ese ejemplo del primer órgano del Estado. Y ojo, cierro con esto. Si el problema de los asesores no solo es de la Asamblea Legislativa. Si en Casa Presidencial preguntamos lo mismo, miren, esa caja de Pandora es más grande. Ténganlo por seguro. Si unimos esos dos órganos del Estado y nos dicen quiénes están ahí, hombre, quedaríamos impávidos. Vamos rápidamente a una pausa comercial, a regresar. Participación ciudadana acá en 8 en punto. Volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia. Saludo con mucho gusto a mi productora Georgina García, porque a continuación nos da a conocer la participación ciudadana de esta noche. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestros invitados. Por acá, Eduardo Cabrera dice, pero ¿qué se puede esperar del Tribunal Supremo Electoral? Si el asesor es Jorge Nieto, estamos mal. José Galvez, esto se llama Made in El Salvador. Emilio Figueroa dice, bueno, pero ahí no dice que no puede haber rostro, ¿o sí? Lo que sí está claro es el nombre, persona natural o jurídica. Será el inciso E, dice Edwin Chávez. Guille Serpas dice, lo del rostro lo dijo la Sala de lo Constitucional, lo demás está en la ley, jaja. No puede, dice René Barrientos. Y que con esto, ¿cuál es el pleito? Aquí que alguien explique mejor. Esto se refiere a la publicación que hicimos sobre el artículo 8 de la Ley de Partidos Políticos. También acá en el Twitter dice Guille, deberíamos como salvadoreños tener la opción de que todas las instituciones pudiesen escrutarse. Walter Juárez, si se diera que a Saca y a Gutiérrez los tribunales les concedieran los 3 millones, los volverían a acusar de malversación. Líderes solidarios, la actitud imperial e ilegal del expresidente aún es parte de su repertorio sin tener el poder, ¿cómo sería, si gobierna otra vez? Lulaza dice, tal vez la pregunta clave es, ¿quién en Ghana tiene ética de verdad? Nimrod Benítez, una pregunta para el señor Meyer. ¿Cómo es que se ha logrado tanta pasividad en la sociedad civil ante tanto atropello político? Para el señor Meyer también dice, ¿qué método han empleado los partidos políticos para silenciar a la sociedad civil? Emilio Monterrey pregunta a sus invitados qué opinan de los casos de corrupción que están a la orden del día. Líderes solidarios, los nuevos dictadores del siglo XXI, pero que utilizan el sistema democrático para llegar al poder y convertirse en monarcas. Mario Grisales, el Tribunal Supremo Electoral es culpable también de lo que sucede en El Salvador. Reglamenten las campañas, aquí estamos en campaña todo el tiempo. Emilio Monterrey, no estoy de acuerdo, dice, con su invitado. Si estamos en un país de chambre, no significa que eso sea bueno, al contrario, hay que combatirlo. Daniel Encarnación,
Hablar de fusiles nos preocupa a los jóvenes, más viniendo de alguien de un partido que profesa la paz. Carlos Serrano dice: con la presencia de Juan Pablo Durán y Mauricio Meyer en el foro, el programa ya es un éxito. Felicidades, dice. Hasta acá llegamos con la participación ciudadana de esta noche. Muchísimas gracias, Georgina. Gracias a usted por sintonizarnos rápidamente. Inicio con usted. Hay un amigo televidente, bueno, me envían este mensaje y me parece muy interesante porque a mí se me había olvidado. El problema es con la demanda de difamación del señor David Gutiérrez y el expresidente Saca. Va a conocer el juzgado sexto de sentencia de San Salvador, aquel juzgado que fue altamente señalado por un medio de comunicación escrito, es cierto, porque la Secretaría Receptora de Demandas mandaba todos los casos a este juzgado. Y comentan: Banco de Fomento Agropecuario se fugó cuando iban a dar la resolución. Por favor, sus impresiones. En política hay dos conceptos que nunca hay que olvidar. Fíjate bien. En política nada sucede por casualidad. Eso cubre lo del juzgado sexto. Nada de techoto. Nada es por casualidad. Y segundo concepto en política: todo lo que un político niega es cierto. Ojo, esa es la regla básica de la política y su comunicación. Todo lo que un político niega es cierto. Y en política nada sucede por casualidad. Más no puedo decir. Ok, bueno, ahí nos quedamos. Sí. Por favor, don Juan Pablo. Bueno, en las conclusiones que podemos llegar al final de este gran programa es que definitivamente estamos urgidos, porque no hacemos mucho simplemente quedarnos señalando el problema que tenemos. Yo creo que vale la pena, en la condición de ciudadanos, que tenemos la oportunidad de expresarnos, porque hay miles y miles de ciudadanos que quisieran esta oportunidad, hacer el más vehemente llamado a la clase política. Francamente, los que entendemos los conceptos básicos de la política, los que sabemos lo que están haciendo perfectamente y por qué lo hacen, los que difícilmente nos pueden engañar porque de alguna manera ya anduvimos ahí y sabemos cómo se mueven las cosas, no podemos menos que hacerles un vehemente llamado a que intenten alguna vez actuar como patriotas. Y actuar como patriotas significa dignificar la política. Dignificar la política no es más que intentar ser honestos, ser transparentes, cultivar ese Estado de Derecho que hemos construido entre todos. Ok, magnífico. Con eso nos quedamos. Así las cosas, ¿le parece? Un gusto por habernos acompañado esta noche. Gracias, Sergio. Juan Pablo. Don Juan Pablo, siempre es un gusto podernos saludar y tenerlo acá. Muchísimas gracias, Sergio, de veras. Amigos televidentes, siempre es un gusto también que nos acompañe de principio a fin para disfrutar su entrevista 8 en punto. Quédese con todo lo bueno que Canal 33 tiene a continuación que ofrecerles a todos ustedes. Será hasta el día de mañana. Pasen buenas noches y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.